Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel y en este texto quiero hacer un resumen de los conceptos centrales que se tratan en el texto de Kandel, capítulo 3. En este texto, Kandel básicamente va a tratar sobre las relaciones posibles que existen entre la biología, por un lado, y el psicoanálisis, por otro lado. Kandel va a considerar la biología en su aspecto de ciencia formal, de ciencia dura, bien encaminada ya en el método científico, consolidada, digamos, dentro de las prácticas más canónicas o más formales, más rigurosas del método científico, y como una de las ciencias más exitosas además, que hace ya siglos se ha ido estabilizando cada vez más, evolucionando constantemente, mejorando constantemente, tanto sus resultados como sus procedimientos técnicos, sus experimentos y su misma visión epistemológica. Todo dentro de la biología es bastante coherente, bastante cohesionado en una unidad, si bien hay una multiplicidad enorme de temas que trata, pero es un cuerpo bastante fuerte y bien establecido de conocimientos y con una identidad muy fuerte. Esto por un lado, y va a relacionar a la biología y a este marco epistemológico y teórico que trae consigo, la va a relacionar con el psicoanálisis como una de las prácticas psicológicas, terapéuticas, más importantes del último siglo, más representativas de la psicología, con mayor número de seguidores quizás, pero que para Kandel se encuentra en una situación de crisis hace mucho tiempo y está en una franca decadencia cada vez más acentuada. Y por lo tanto, Kandel en este texto, él no va a querer eliminar al psicoanálisis, sino que justamente lo trae a colación y propone esta comparación con la biología justamente para salvarlo, para darle una nueva oportunidad, para darle una nueva energía que para él pueda revitalizarlo y salvarlo de quedar obsoleto, que es el destino final que va a encontrar el psicoanálisis si sigue progresando por el mismo camino en que lo viene haciendo actualmente, que es justamente un camino de no progreso, de no cambio, sino de conservadurismo o de repetición de algunos parámetros que ya han sido establecidos hace muchas décadas y que no han podido ir adaptándose al entorno, digamos, que van marcando el desarrollo de otras disciplinas. El psicoanálisis para Kandel se quedó atrás. Si bien a principios del siglo XX nos dice tuvo un comienzo prometedor, un comienzo explosivo, tanto en la teoría como en la terapia, y revolucionó de alguna manera nuestra comprensión de muchos conceptos mentales, en la segunda mitad del siglo XX esa explosión repentina y bienvenida en la comunidad científica se detuvo y se establecieron, digamos, las escuelas que habían podido más o menos desarrollarse hasta ese momento, se establecieron y quedaron así. Quedaron como los cánones o los paradigmas del psicoanálisis, diferentes escuelas, diferentes interpretaciones, pero siempre dentro más o menos de la misma gran idea central. Y lo que se produjo a partir de ahí, a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante, fue una práctica y una repetición, digamos, de los conceptos centrales que cada una de esas escuelas dejó a sus aprendices. Pero se detuvo cualquier evolución y, sobre todo, se detuvo la inserción de esta disciplina en el camino del método científico. Esta disciplina no ingresó en el camino del método científico, no adoptó los criterios científicos y por lo tanto siempre fue cuestionada, siempre estuvo bajo una mirada de sospecha por parte de otras disciplinas y por parte
de aquellos que dentro de la psicología misma buscan que esta disciplina se transforme también en una ciencia. Recordemos que a lo largo del programa de la materia de epistemología hemos visto esta cuestión de la identidad de la psicología, cómo la psicología busca su propia identidad, a veces por fuera, pero a veces también por dentro de la ciencia. Para muchos la psicología tiene la potencialidad de ser una ciencia, digamos, de la mente, y en ese sentido, en esa dirección, el psicoanálisis no cumpliría con los requisitos. Kandel lo que propone entonces en este texto, y es la idea central que hay que recordar, es que el psicoanálisis puede aprender mucho de la biología, puede aprender de cómo la biología está manejando actualmente los conceptos mentales centrales que alguna vez fueron patrimonio exclusivo de la psicología y hoy pueden reinterpretarse de manera muy interesante a partir de conceptos y métodos biológicos. Para Kandel hay tres factores principales en la crisis del psicoanálisis. El primero tiene que ver con la introducción de la asociación libre como método principal. Si bien esto era un esquema provisional en su origen, la asociación libre terminó siendo el método central en la práctica terapéutica y también tiene, por supuesto, su rol en la teoría. Se explica teóricamente lo que se pone en práctica ahí en la terapia, que es este tema de la asociación libre. Rápidamente, recordemos que la asociación libre es permitirle al paciente que hable de cualquier cosa que se aparezca, digamos, en su mente, cualquier cosa en la que él esté pensando en ese momento, aunque no parezca tener una relación directa con el problema de ansiedad, de neurosis, cualquier patología que lo esté llevando a la consulta con el médico. El paciente tiene esta libertad para hablar de cualquier cosa e ir asociando una idea con otra, ir relacionando una idea con otra, aunque esto no parezca tener un hilo conductor ni una lógica. Y este método justamente es lo que permite al paciente irse soltando e ir revelando inadvertidamente incluso cuáles son esos núcleos de ideas oscuras que están, o de traumas quizás, que están afectando su funcionamiento mental normal. Y bueno, proveen al terapeuta de una cantidad de material que después es su trabajo, digamos, analizarlo, justamente hacer una interpretación, un análisis y una interpretación, una relectura, un ordenamiento, una excavación y una búsqueda dentro de ese material que él puede registrar a través de la asociación libre que se le permite al paciente. Pero lo que dice Kandel es que, bueno, este método de la conversación, del diván, de la conversación y de la asociación libre y del registro del psicoanalista en su cuaderno, las notas que hace y la interpretación que hace luego, son todo parte de una observación clínica. Es decir, la observación que hace el terapeuta del paciente. Sin embargo, esta observación clínica ligada o que sucede a través de la asociación libre, no es para nada suficiente para establecer una ciencia de la mente. Acá se conecta con el segundo factor de la crisis del psicoanálisis, que tiene que ver ya con una crítica a la metodología general del psicoanálisis. Dice Kandel que los métodos en general del psicoanálisis no son para nada científicos, justamente por esto de la asociación libre, de la observación clínica, que está lejos de ser un experimento repetible, un experimento no comprobable, digamos, sino falseable, es decir, que podría establecerse en qué situación esa condición o ese experimento no se daría, lo cual es necesario para una afirmación científica, que sea falseable de alguna manera. Y la observación clínica y la interpretación que se hace de los testimonios del paciente no son falseables de ninguna forma. Las hipótesis a las que llega el psicoanálisis, por la misma razón, no pueden contrastarse. No hay experimentación a ciegas. Los datos de las sesiones, por lo demás, son privados,
hay una cuestión de confidencialidad propia del tratamiento. Digamos, los psicoanalistas no pueden compartir abiertamente los datos que recogen en sus sesiones. Si bien existen congresos, existe comunicación, pero siempre hay que tener reserva con los nombres, hay que alterar algunas situaciones, ocultar algunos testimonios, etc. Entonces toda esta oscuridad que rodea a la práctica atenta en contra de la transparencia que debería tener el dato científico plenamente. Por supuesto, los psicoanalistas no les molesta esta situación, están acostumbrados y lo consideran una característica propia de su trabajo, el que su visión de lo ocurrido en la terapia sea sesgada, o sea subjetiva, o sea una forma de interpretar lo que pasó. Digamos, el psicoanalista considera que esa interpretación que él hace, e incluso que el dato, entre comillas, que está otorgando el paciente no es tal. No tratamos con datos objetivos, sino que tratamos con un material que, a través de mucho trabajo y de análisis y de interpretación, puede transformarse en alguna hipótesis o en algo que pueda ayudar en la práctica después al paciente. Pero bueno, todas estas características propias del trabajo psicoanalítico chocan de frente y entran en una situación conflictiva con lo que serían los criterios científicos más clásicos. Estas son, digamos, es la crítica metodológica que hace Kandel al psicoanálisis y que estaría resumida en los dos primeros factores de la crisis, siendo el tercer factor de la crisis un problema de orden más bien institucional, más que metodológico. Y esto tiene que ver con la cantidad de centros de formación que existen en la disciplina del psicoanálisis, centros autónomos de formación, separados unos de otros, con estrategias propias de investigación y de formación cada uno, con criterios propios de evaluación y eventualmente de promoción de nuevos profesionales. Y bueno, básicamente la falta de criterios comunes, la falta de una dirección única o de un único cuerpo de principios o de reglas o de exigencias al nuevo profesional, hacen que justamente aparezcan diversos tipos de profesionales con a lo mejor muy diferentes niveles de conocimiento o de preparación, y a todos se les puede llamar psicoanalistas, y la práctica de todos es de alguna forma lo que termina integrando el cuerpo del psicoanálisis. Y todo esto para Kandel es un desorden y una falta de unanimidad peligrosa y que nos desvía completamente del camino científico. Para superar esta serie de obstáculos, digamos, es preciso que el psicoanálisis comience a considerarse a sí mismo como una rama más de la biología, como una rama más de la biología. Ahí es donde puede encontrar y poder redefinir su identidad y poder unirse al avance de esta disciplina, como la biología que está en continuo avance y que, por ejemplo, fue capaz en las últimas décadas de complementarse perfectamente con la tecnología, con el avance indiscutible e inevitable que va a seguir dándose de la tecnología. La biología fue capaz de adoptar la tecnología dentro de su propio seno y de su propia esencia, y es una de las tantas características que resultarían destacables y rescatables para que el psicoanálisis pueda aprender de la biología. Pero básicamente adoptar un método científico más riguroso, donde exista la posibilidad de experimento, donde exista contraste de hipótesis, donde exista una comunicación más transparente entre profesionales y una unanimidad, o no sé si unanimidad, pero un poco una conjunción un poco más estable y más coherente de criterios a la hora de formar profesionales y a la hora de establecer instituciones y escuelas de psicoanálisis. Esta idea, esta propuesta de que el psicoanálisis debe anexarse o considerarse una rama más de la biología, tiene por supuesto
argumentos a favor y argumentos en contra. Los argumentos en contra básicamente son o provienen de una matriz dualista, una matriz, como hemos visto también en el programa, que hace una diferencia entre lo que sería el alma o la mente por un lado y el cuerpo por otra parte, y juntamente con esto una distinción entre disciplinas que se encargarían por un lado de la mente y otras disciplinas que se encargarían del cuerpo o del reino, del dominio de lo físico. Entonces los argumentos en contra de esta anexión de biología y psicoanálisis pasan por esa dualidad. Dicen los detractores que son la biología y el psicoanálisis son dos lenguajes muy diferentes. Uno se encarga de la mente, el psicoanálisis, el otro se encarga del cuerpo o del dominio del físico, la biología. No tienen puntos en contacto, es muy difícil establecer una comunión entre esos dos niveles. El psicoanálisis, digamos, se ha ganado por derecho propio un dominio, un lugar, un objetivo, un objeto, que es el concepto mental, que es la mente, que es el inconsciente. La biología nunca va a poder acceder a ese espacio porque es un espacio justamente ideal, si queremos hacer esta distinción entre idealismo y materialismo. Además, otro factor es que los pacientes que declaran, que dan su testimonio, que producen esta asociación libre, que es la que le da el material al psicoanalista para que luego trabaje, suelen estar en estados de ansiedad, en estados de nerviosismo, en estados de paranoia, de confusión. Por lo tanto, sus datos, como ya dijimos, no son del mismo tipo que un dato científico que uno puede recoger de la naturaleza innumerables veces y va a seguir siendo más o menos igual el dato. Esto es muy subjetivo, depende mucho del estado psicológico, entonces sí o sí hace una falta, digamos, un trabajo hermenéutico. De allí que Kandel hable de esta perspectiva hermenéutica propia del psicoanálisis, que la biología es incapaz de realizar. La biología no es hermenéutica, es una ciencia de otro tipo. Hermenéutica básicamente significa que hace falta un trabajo de interpretación, donde hay cuestiones oscuras, hay cuestiones que no están ahí a primera vista, que no han sido dichas literalmente y que alguien tiene que venir a escarbar, a hacer como una arqueología, barrer las capas superficiales y extraer de más abajo el verdadero significado. Para Kandel, toda esta perspectiva dualista que diferencia entre un objeto ideal o mental propio del psicoanálisis y un objeto físico que le correspondería a la biología, toda esta perspectiva es errónea. Él, por supuesto, está a favor de esta anexión y lo que dice es que si bien no comprendemos biológicamente muchos conceptos mentales centrales e importantes, esto obedece nada más que a lo pronto que, digamos, a lo inicial que es todavía el desarrollo de esta comunicación. Se ha propuesto muy recientemente que el psicoanálisis puede aprender algo de la biología y es poco todavía el avance que se ha podido hacer. Sin embargo, la biología avanza rápidamente. Esto es un dato que ya sabemos. Y dice Kandel, la mente va a ser para el siglo XXI lo que fue el gen para el siglo XX, es decir, el concepto biológico central. Por lo tanto, la biología va a aportar la base de la comprensión de diversos procesos mentales que resultan centrales en las discusiones psicoanalíticas, pero que quedaron en una oscuridad relativa o absoluta incluso. Hay muchas cuestiones ocultas y oscuras en el psicoanálisis que siguen funcionando, sin embargo, pero que podrían ser aclaradas o reinterpretadas de una manera vigorosa y fuerte y muy rica por parte de la biología y sus métodos. Así que definitivamente el psicoanálisis necesita acercarse a la biología para salir de esa situación de
no fracaso necesariamente, pero de crisis. Así que en la segunda parte, digamos, del texto, Kandel va a mostrarnos 8 campos, 8 situaciones particulares en las que se ha producido una unión entre biología y psicoanálisis, o en las que es posible, digamos, esperar una unión entre la biología y el psicoanálisis, considerando resultados biológicos, resultados de investigación biológica que tendrían una aplicación directa a una reinterpretación de ciertos conceptos centrales del psicoanálisis. Entonces vamos a ver esos 8 campos de unión entre psicoanálisis y biología en el próximo video.